en la cadena SER, con Iker Jiménez. ¿Qué prueba técnica le convenció de que el cuerpo descubierto en Givat HaMiftar fue crucificado? Bueno, supongo que si buscamos una prueba irrefutable, tendría que decir que lo que me convenció fue la pieza de madera y el clavo en el pie. Los romanos utilizaron la crucifixión durante 400 años. ¿Por qué hemos encontrado restos de un solo cuerpo? Normalmente solo crucificaban a los que eran de baja extracción social y luego incineraban sus restos o los echaban a los perros. ¿Y sería improbable encontrar los restos de un hombre crucificado en la tumba de un hombre rico? Muy improbable. Por no decir potencialmente catastrófico. ¿Catastrófico? Sí, la historia habla de que el único crucificado hallado en la tumba de un rico fue el del Rabí Yeshua ben Yosef, conocido por toda la humanidad no por su nombre hebreo, sino por su nombre griego. Jesús, hijo de José. Por increíble que parezca, varios lugares se disputan la auténtica tumba de Jesús de Nazaret. Los argumentos son diversos y en muchas ocasiones chocan frontalmente con lo descrito en las Sagradas Escrituras. El sepulcro del jardín, la tumba de Cachemira, el monte Cardú, enclaves mágicos donde no pocos estudiosos han ubicado el último paradero del hombre más enigmático de todos los tiempos. 18 minutos, bienvenidos, programa especial de Milenio 3. Vamos a hablar de ese personaje de nuevo, personaje de Jesús, y como lo habéis pedido, vamos a hablar de arqueología bíblica. ¿Cómo podría explicarse esto? Objetos que dicen sí o dicen no a las Sagradas Escrituras, investigaciones apasionantes, aventureros. En este programa vamos a conectar con diferentes partes del mundo porque, qué suerte tienen algunos, andan por ahí por zonas maravillosas como Egipto y nos van a contar datos de auténtica primicia. Estamos todos preparados porque sabéis que hacemos los programas y más los especiales siempre dispuestos a satisfaceros. Hay varias líneas directas de contacto con nosotros que ahora mismo Carmen va a describir, pero yo os anuncio algo. Fijaos un poco en el menú, escuchad el menú de este programa especial. Las tumbas de Jesús, tradición, leyenda y verdad. Vamos a hablar del Arca de Noé, ni más ni menos. Vamos a hablar de la visión de Ezequiel. Y si nos da tiempo, por ejemplo, del Arca de la Alianza o de algunos puntos concretos, exactamente las sierras de Burgos, donde las últimas investigaciones ubican la copa de la última cena, el Grial. En riguroso directo, aquí en el Estudio 1, nuestro querido Estudio 1, que además últimamente ya es como nuestra casa. Tenemos un montón de programas todavía pendientes, además de cómo disfrutamos ayer todos. Nuestro horario habitual es de 1:30 a 3, después del larguero, después del compañero Joseba Larrañaga los viernes, 1:30 a 3. Y los domingos de 3 a 4, esa nunca cambia. Ayer hablábamos de mensajes subliminales en la música y madre mía, qué aluvión de llamadas. Mensajes, por ejemplo, de los Beatles, mensajes que pudimos escuchar y con los que nos sorprendimos. Estamos todos, mejor compañía imposible. Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Buenas tardes, esto no es un horario habitual para nosotros ya. Era nuestro antiguo horario, ¿te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo de él, pero ya serían buenas noches, no buenas madrugadas, como solemos decir ya siempre, nuestro habitual horario, pero claro, encantados de estar aquí con todos los oyentes. Línea abierta para todos los amigos desde ya, además con un premio muy especial hoy. Pues sí, a ese 7640, palabra clave Milenio Espacio, ya podéis mandar vuestros mensajes, vuestros SMS, porque entre todos ellos vamos a sortear 3 CDs con las sintonías del programa Milenio 3. Nos las pedís mucho, queréis que hagamos varios CDs, pues como estamos en Navidades, van a venir pronto los Reyes, esta noche sorteamos 3 CDs con todas las sintonías del programa. Sintonías como este Fondo 1, músicas maravillosas que nos llevan, por ejemplo, a pasajes bíblicos y a investigación auténtica. Y además, por si faltaba algo, en la nave del misterio, la doble J, Jairo Águila y don Jorge Martínez. Estamos todos, además están en oscuras también, lo estoy viendo ahora mismo. Esto de la penumbra del Estudio 1 es contagioso, ya ha pasado también a la nave del misterio, llena de pantallas, llena de músicas. Esas músicas, repito, que sorteamos entre los ganadores, que luego dirá Katia Rocha, 7640. La introducción era cuando menos polémica. La película era El Cuerpo, The Body, protagonizada por Antonio Banderas. No sé si os acordáis, pero de repente, cuando nadie lo esperaba, se descubrieron unos restos y una inscripción que decía Jesús, hijo de José, casi como luego en la realidad pudimos saber que ocurrió así, con el Titulum Crucis, hablábamos en Nochebuena de ello, esa especie de marca mortuoria que alguien clavó, ese INRI, en la cruz del monte del Calvario. Sin embargo, hay muchas teorías sobre tumbas de Jesús, ¿os parece mentira?
Carmen, nosotros hemos estado en el Santo Sepulcro, por ejemplo, que oficialmente es el lugar donde Jesús murió y resucitó. Pero hay muchas más. Si quieres, antes de dar todos los datos, servicio de información de este programa, vamos a conectar directamente, nos habla desde allí, desde algún punto del sur de Egipto, nuestro amigo y compañero Nacho Ares, director de la revista de Arqueología, que nos habla de esta forma de diferentes puntos donde se rinde culto al Rabí de Galilea, donde hoy, a estas horas, por ejemplo, hay gente que reza porque dicen que ahí están los restos de Jesús de Nazaret. Todo un enigma, todo un desafío. Nacho Ares. Al igual que sucede con todos los personajes relevantes a lo largo de la historia, sobre todo cuando no ha aparecido la tumba de estos personajes importantes, como sucede con Alejandro Magno, etcétera, siempre se especula con la posibilidad de que sean diferentes lugares en donde ha aparecido el enterramiento del personaje en cuestión, ¿no? En el caso de Jesús de Nazaret nos podemos encontrar con teorías más o menos tradicionales, como aquella que lo ubican pues muy cerca de donde seguramente debió de estar la tumba en Israel, cerquita de Jerusalén, pero que en definitiva nunca aparece en esos lugares, o por lo menos no acabamos de encontrar las pruebas definitivas en muchos casos textos que nos relacionen de una manera directa ese lugar con la persona que estamos buscando. Teorías más románticas o más especulativas, como la de la posibilidad de que Jesús no muriera en la cruz, tal y como nos ha contado el Nuevo Testamento, sino que fuera desclavado de la cruz y consiguiera incluso sobrevivir varios años, emigrara muy lejos hasta la región tan exótica como es Casemira y que muriera y fuera enterrado allí, ¿no? Que es otra de las posibilidades en donde también se conserva un lugar, un santuario relacionado con este hecho, ¿no? Pero lo cierto es que, como decía antes, no conservamos ningún lugar al día de hoy que podamos tener casi al 100% la seguridad de que sea la tumba de Jesús. Quizás es uno de los grandes alicientes que lo convierte en un tema de investigación histórica y arqueológica apasionante, ¿no? Otra de las músicas maravillosas que ponen nuestros amigos, 1492, ese genio, Vangelis. Pues lamentos de este tipo yo escuchaba, por ejemplo, en la tumba del Jardín, uno de los lugares más extraños que he podido visitar, allí en Israel. Era curiosísimo porque, al margen de los festejos o de las alabanzas, de los llantos, de las transformaciones que mucha gente parece que sufre en el Santo Sepulcro, recuerdo que hace un año, Carmen, hablábamos del síndrome de Jerusalén, ¿te acuerdas? Se acercaba el fin de milenio, coincidimos allí, parte del equipo de Milenio 3, todavía no existía Milenio 3, y pudimos observar cómo los sanatorios de Jerusalén no daban abasto por gente que incluso desde el más puro ateísmo de repente decía ver escenas extrañas, se creía en las reencarnaciones de Cristo. Fue un fenómeno que ocupó portadas incluso en Israel. Lo cierto es que a mí me sorprendió porque a unos 2 kilómetros, si no recuerdo mal, del Santo Sepulcro, caminando por callejuelas, nos encontramos con otro lugar donde se rendía culto a unos huesos que supuestamente seguían ahí. Todo un anacronismo. Ese lugar existe y se llama la tumba del Jardín. Pues, y que recuerdo perfectamente cómo llegamos hasta ese lugar después de visitar el Santo Sepulcro, donde tantas escenas de los fieles que allí se acercaban vimos, pasando pañuelos, pasando todo tipo de prendas por encima de esa losa de piedra que presuntamente... La piedra de la unción. Exactamente. Pero al llegar a la tumba del Jardín nos encontramos con que también allí había gente. Se visitaban otras tumbas de Jesús. Esa tumba se descubrió a finales de 1800, un lugar donde muchos estudiosos aseguran que podía haber sido enterrado Jesús. Se trata de un jardín del siglo I donde hay un humilde sepulcro tallado en la pared de una roca. A la entrada tiene una marca que puede corresponderse con la gran piedra que cerraba esta tumba. También hay tallado una especie de altar donde los primeros cristianos, conocedores de ese lugar, hacían sus oraciones. En ese mismo sitio se encuentran varias tumbas de judíos pudientes alrededor de la que supuestamente fue la tumba de Jesús, y cerca del jardín hay un cerro que sería el lugar donde, según los estudiosos y la Biblia, Jesús fue crucificado. Otra gran explosión. Os recuerdo que hoy estamos dando pinceladas, como hicimos en Nochebuena, diferentes enigmas de Jesús, como haremos, luego lo recordará Katia Rocha, pero haremos mañana y también en Nochevieja, en directo. Comentaremos pequeñas piezas que son en sí un programa, pero en estas fechas creemos que es lo propio. Recordar, hacer una especie de revoltijo de historias
que siguen indicándonos que arqueología y Biblia siguen siendo un gran misterio. Fijaos el misterio, por ejemplo, en la acción que hizo un hispano-germano, Andreas Faber-Kaiser, un escritor que montó un escándalo sensacional en 1976 cuando publicó un número de su revista Mundo Desconocido y un libro con el siguiente titular. Es digno de análisis. Jesús vivió y murió en Cachemira. Cachemira, una zona azotada por la violencia y las guerras continuas o las amenazas de guerra y la tensión entre India y Pakistán. Allí hay la tumba del hombre bueno. Desde hace siglos se sabe de un culto concreto a un hombre que describían igual que Jesús de Nazaret. ¿Cómo es posible? Existe toda una teoría, nos dará para varios programas, perseguida por muchos estudiosos que indican que Jesús no murió, no resucitó. Y esto no es que seamos ningunos herejes, simplemente somos periodistas y ponemos los datos. Una teoría que nos dice que Jesús pudo huir a la India malherido e incluso hubo una prole, hubo un seguimiento, una familia. Carmen, vámonos hacia la tumba de Cachemira. En ese libro que antes citabas, Jesús vivió y murió en Cachemira, escrito por Andreas Faber-Kaiser, se expone la posibilidad de que Jesús no murió en la cruz, sino que tras ser curado de sus heridas después de la crucifixión, emprendió la huida llegando a Cachemira en busca de las 10 tribus perdidas de Israel. Allí comenzó una nueva vida y ya con muchos años murió de forma natural. Su tumba la sitúan en el sector Kanyar de la ciudad de Srinagar, capital de Cachemira, en una cripta conocida por el nombre de Rozabal. La enigmática tumba del Rozabal, con varias inscripciones. La tumba era la portada de ese libro y de aquella revista que nacía entonces, 1976. Impresionante. Decía algo así como: aquí se rinde culto al Hijo de Dios. Según las leyendas, tradiciones, textos antiguos y algún libro, como el persa conocido como Negaristan Iskamir, se narra la historia de que el rey de Cachemira, cuando vio a Jesús y supo quién era, le dijo que necesitaba 50 mujeres para que le cuidara. El Mesías no quería que nadie trabajase para él, pero después de mucho insistir, accedió a tomar una mujer con la que tuvo varios hijos. Tradiciones, para algunos sin duda que pertenecerán a lo más profundo de la herejía, pero tradiciones que periodísticamente se han publicado, han motivado. Fijaros hasta qué punto han motivado escándalos literarios que un año después, tras el éxito de ese Jesús vivió en Cachemira, cuya portada era esa tumba del Rozabal, otra editorial, Plaza y Janés, si no recuerdo mal, hizo un librito que era Jesús y la estafa de Cachemira. Es decir, un libro contra otro libro, un fenómeno que, si comprendéis y si analizáis en las librerías, ocurre. Por ejemplo, cuando Sánchez Dragó sacó las cartas de Jesús al Papa, enseguida hubo un antilibro, ¿no? ¿Por qué será que cuando tocamos investigación y religión la polémica siempre salta? Nosotros no queremos hacer ningún tipo de polémica, sino exponer hechos. Sabemos que hay varios, otro sería el Monte Cardú en Francia, hay varios lugares que siguen una doctrina extraña, que Jesús sobrevivió a la cruz. Bueno, daría para mucho. Y hay lugares hoy en día donde se rinde ese culto. Y es bueno recordarlo, porque no hace sino ampliar el misterio de ese hombre enigmático, el rabí de Galilea. Incluso en Cachemira, Iker, hay todavía hoy en día alguno que dice ser descendiente de Jesucristo. 7640, palabra milenio, esas tres sintonías maravillosas como esta, menuda música, Hans Zimmer, Gladiator, músicas que inspiran y realmente elevan el espíritu y elevan la radio. Pues con esta música nos vamos a marchar en busca de otra gran reliquia de la Biblia, el Arca de Noé. ¿Parece un cuento? Pues no. Ha habido investigaciones muy concretas y muy recientes y vamos a conectar con Rusia, ni más ni menos, sobre el Arca de Noé. Escuchamos al compañero Carlos Barros. Recientes expediciones científicas y televisivas nos demuestran que la existencia del Arca de Noé puede ser algo más que un mito. En el inaccesible Monte Ararat, en los territorios turcos, se cree que existen restos de la prodigiosa embarcación que se salvó del diluvio. Si esto es así, ¿cómo jamás se ha fotografiado? ¿Cómo no se han analizado sus restos? El Arca de Noé, ni más ni menos. Hay toda una serie de tradiciones que la ubican como objeto físico en un lugar como el Monte Ararat. Vamos, antes de conectar con nuestro compañero Rodrigo Fernández, que tiene las últimas noticias desde Rusia, porque ha habido varias expediciones y está viendo ahora mismo en torno a este mito o realidad, vamos a saber qué es exactamente el Arca de Noé y por qué se encuentra supuestamente en ese lugar.
Los estudiosos hebreos creen que el Arca de Noé podría tener unos 135 metros de largo por 22,5 de ancho y unos 13 metros de altura, de acuerdo con las descripciones que se dan en el Génesis. En 1959, el piloto de un avión turco tomó varias fotografías aéreas de un objeto con forma de barco en el monte Ararat. Dichas tomas fueron analizadas por el Dr. Brandenburger, experto en fotogrametría en la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos, llegando a la conclusión que lo que se podía observar era un barco. Un equipo de arqueólogos norteamericanos se desplazó hasta el lugar, donde tras hacer varias inspecciones declararon que no se trataba de un barco, ya que tendría que haber encontrado algún resto de madera petrificada. Estos serían los datos oficiales, pero lo cierto es que se ha encontrado madera y se ha encontrado madera petrificada. Y se han encontrado elementos en estos últimos años, desde 1959, que dan al traste con esta teoría. ¿Cómo es posible que un barco esté en unas montañas como el Monte Ararat, que creo que son cerca de 5.600 metros? Supuestamente porque hubo un acontecimiento que conocemos como diluvio universal. Un acontecimiento que, al margen de cualquier prisma religioso, parece que ocurrió hace unos cuantos miles de años. Culturas como la egipcia, culturas como la boliviana de Tiahuanaco, culturas de diversas partes del mundo hablan de la gran crecida de las aguas hace unos cuantos miles de años. Un momento que fue un antes y un después para la historia de todos los pueblos del mundo. Pero lo increíble, y sabéis que hacemos cada investigación de Milenio 3 para cada uno de vosotros, es que nos hemos puesto a buscar y hemos comprendido que había expediciones con patrocinio y dinero oficial, instituciones como museos científicos, canales de televisión que habían acudido en estos últimos años al Monte Ararat. Hace tan solo un mes ocurría una de estas investigaciones. Nos lo cuenta ni más ni menos que desde Rusia, de donde ha partido esa última expedición científica, nuestro corresponsal de la cadena SER, Rodrigo Fernández. Los armenios nunca han dudado que el monte en el que quedó el Arca de Noé después del diluvio es el Ararat, como lo dice la Biblia. Y ahora una expedición dirigida por el lingüista y documentalista ruso Andrei Polyakov asegura haber demostrado que es verdad. Polyakov afirma que descubrió los restos del Arca de Noé precisamente en ese monte sagrado de los armenios y cristianos. Los restos del Arca, una enorme estructura de madera petrificada, habrían sido fotografiados anteriormente desde el espacio, según algunos especialistas. Para subir al Ararat, Polyakov tuvo que obtener permiso de Turquía, país donde ahora se encuentra el monte. El documentalista explicó que el Arca en realidad no se halla en la cima, sino unos 30 kilómetros de allí, en las montañas aledañas, como se dice en la misma Biblia. La estructura petrificada tiene 150 metros de largo por 25 de ancho y 15 de alto. Polyakov piensa que en realidad no hubo una sola arca, sino más bien una flotilla de naves, y señala que la última palabra la deben decir, por supuesto, los especialistas. Él, por su parte, prepara ya una nueva expedición para buscar más restos de las arcas de Noé. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Rodrigo Fernández desde Rusia, hablándonos de Polyakov y de los últimos análisis. Es que es sorprendente, porque la historia continúa y estamos a unos minutos tan solo de conectar, pues muy cerquita de allí, también esta vez en el norte de Egipto, y creo que en pleno Nilo nos va a esperar un compañero de este programa, un buen amigo, para hablarnos de las últimas investigaciones y análisis que él mismo participó en ellas. Esto es un lujo, en torno a la supuesta Arca de Noé o a las grandes masas de madera petrificada con forma de barcaza que supuestamente están en el monte Ararat. Carmen, más datos de este extraño objeto de la Biblia y de la arqueología. Continuaron las expediciones hacia el lugar y en 1977 el arqueólogo Ron Wyatt volvió a realizar pruebas y llevó los resultados a un laboratorio de Tennessee, donde aseguraron que se trataba de madera laminada petrificada. También se encontraron en el lugar remaches de metal, una cornamenta también petrificada, el pelo de un roedor ya extinguido, excrementos de animal y un cabello humano pelirrojo. Los expertos que afirman que en el monte Ararat es el Arca de Noé apoyan su tesis en un pasaje del Génesis que dice: reposó el arca en el mes séptimo, a los 16 días del mes, sobre los montes Ararat. 22-28, aquí en el estudio de la cadena SER, y viene Katia Rocha con un montón de mensajes. Claro, imagino que mucha gente, Katia, dirá que claro, estamos repasando rápidamente las historias, cada una de estas cosas para un programa, ¿verdad? Tremendo, sí, el tema se nota que gusta, que interesa y sobre todo que despierta mucha curiosidad. Incluso les damos un poco de pena a nuestros oyentes porque nos dicen: me alegra mucho poder escucharos en estas fiestas, tal cantidad de milenio, aunque de verdad que lo siento por vosotros. No, para eso estamos, y gustosos.
Hay quien incluso pide más horas y luego nos piden que quieren leer vuestros libros, los libros El Archivo del Misterio y Misterios de la Iglesia, además de la Sábana Santa y otros tantos, con ese CD. Incluso nos quieren hacer chantaje. Y en cuanto a preguntas, pues, por ejemplo... 7640, palabra milenio, ¿no? ¿Qué opinas de la obra de JJ Benítez, Caballo de Troya? Para mí es el libro que tiene más sentido sobre Jesús de Nazaret. Pues bueno, yo os prometo que no mucho tiempo intentaremos cara a cara con Juanjo Benítez, que sabéis que habitualmente colabora, no solo Juanjo, sino que encima hemos fichado a su hijo, a Iván Benítez, de corresponsal en Castilla-La Mancha. Le preguntaremos, Katia, todo eso de Caballo de Troya. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Imaginación? ¿Datos? Emilio está sorprendido en su casa. Dice, si lo que contáis de verdad es cierto, que yo me lo creo, la Iglesia, la historia va a dar un giro enorme. ¿Lo sabéis? Bueno, yo no diría tanto. Es más, nosotros no estamos contando nada que no se sepa a nivel historiográfico, que no se sepa a nivel de las teorías que existen. Fijaos que en Nochebuena hablamos de evangelios apócrifos, hablamos del Titulum Crucis. Es que hay muchas cosas que no es creer o no creer. Es que, y tú lo dices muchas veces, Katia, es que desgraciadamente no se cuentan. Están ahí y hay que tomarlas en cuenta. No para creer más o menos, sino por lo menos para cotejarlas. Otros oyentes partidarios de que no es posible que se encontrara el cuerpo de Jesús. Si Jesucristo resucitó y subió al cielo en cuerpo y alma, es imposible que se encuentre su cuerpo en tumba alguna. ¿Cómo influiría, otra pregunta, cómo influiría en la Iglesia que Jesús no muriera en la cruz? Pues de momento hay mucha gente que apoya esa teoría. Es más, creo que hace un año, parece mentira cómo pasa el tiempo, hace un año en otro de esos especiales de Navidad hablábamos de la historia de René Le Chateau, que el libro El Código da Vinci, tan importante y tan vendido, lo único que ha hecho es remarcar una historia que estaba ya muy contada, en parte, que es la historia de un cura francés que encuentra unos papeles reales donde supuestamente había una información confidencial. Cristo no había sido crucificado, sino que había tenido que huir hacia la India o hacia Francia, dos teorías, y tuvo una prole, y el grial era el sangre real, la sangre real. Bueno, esta teoría, que siempre está ahí, se ha comentado, la Iglesia la conoce perfectamente, pero probablemente lo que falten sean pruebas. Pero creo que tantas pruebas hay de esa como de que resucitó, sinceramente, por lo menos ahí están. Dos mensajes diferentes que nos preguntan por libros. El primero, hace poco leí el libro de Ambelain, Jesús o el secreto mortal de los templarios, y en él decía que Jesús murió con 50 años y era líder de una banda de ladrones. Bueno, claro, teorías ha habido para todos los gustos y yo creo que algunas ya incluso delirantes. Cuando ha habido un foco de éxito en libros como Jesús vive en Cachemira, como El Enigma Sagrado, un libro muy recomendable, El Enigma Sagrado, que fue el primero que habló de esta teoría, pues resulta que, claro, evidentemente se suma un montón de gente y algunos dicen auténticas barbaridades. Y el otro libro que nos sugieren es Óscar de Pamplona, que nos dice, hablando del tema de las posibles tumbas de Jesús, vais a hacer referencia al libro de Eric von Daniken, no sé si lo pronuncio bien. Von Daniken. ¿Jesús vivió y murió en la Cachemira? Es de Andrés Faber-Kaiser. Él se ha confundido, no es de von Daniken, es de un hombre que... Bueno, el 1, 2, 3. Era español. Andrés Faber-Kaiser ya no hemos hecho referencia a él. Es de formación, hemos empezado el programa con él. 7640, palabra clave milenio, que escriban sus mensajes y sorteamos 3 libros con tres discos con las músicas, 3 CDs con las músicas del programa, que es una pieza de colección porque nos lo piden muchísimo, y a ver si me das una a mí también. Hasta luego. Lo pensaremos. Madre mía, todo lo que pregunta la gente. Y repito, aquí estamos para documentarnos, para daros todos los datos y para que cada uno de vosotros extraigáis vuestra propia verdad. Porque el equipo de Milenio 3 cree poco en las verdades oficiales y menos en las verdades absolutas. Hay un mensaje de Óscar Sánchez que nos dice: no hacéis radio de misterio, lo vuestro es investigación, historia y cultura. Feliz Navidad. ¿Y qué es el misterio bien entendido sino eso? Muchas gracias, compañeros y amigos, que estáis, venga a escribirnos, y con vuestras peticiones hacemos estos programas. Y ya queríamos, como siempre, intentar un lujo mayor. Conectar, vamos a ver si lo logramos, por supuesto que sí, con nuestros compañeros. Hablamos y nos ponemos la cruz, nunca mejor dicho, en un lugar del mapa. Norte de Egipto, río Nilo a estas horas, madre mía, lo que tiene que verse por ahí. Un hombre, explorador, amigo, compañero, que intervino en los análisis en España, si no recuerdo mal, en el Ministerio de Agricultura, que se realizaron por el hecho de ser madera, y del CSIC, de piezas que llegaron a España de esa supuesta Arca de Noé. Impresionante. Don Manuel Delgado, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. ¿Dónde te encuentras ahora mismo, Manuel? Ahora mismo estoy navegando en un barco, hemos salido del templo de Edfu y estamos dirección hacia Comombo. Y bueno, desde mi ventana no se ve prácticamente nada, excepto pues todas las estrellas que están iluminando este firmamento egipcio. Yo sé que tú indagaste muy profundamente en este aspecto, que incluso llegaste a realizar algunos análisis de algunos materiales. Cuéntanos, por favor.
Bueno, las leyendas, tanto por un lado turcas como por otro lado armenias, siempre hablaban de esta montaña como la detentora de este arca narrado bíblicamente. La verdad es que la Biblia es muy concisa en este término, porque igual que habla de muchísimos sucesos históricos acaecidos por unos lugares que no sabe muy bien por qué ni dónde están, en cambio en este caso sí menciona la montaña del Ararat de una forma muy concisa. Para los turcos lo llaman la montaña Agrita, la montaña del dolor, y para los armenios es Masis Leusar, la montaña del arca. Tanto por un lado como por el otro ladera de la montaña siempre existían estas leyendas, primero de personas que subían allí a buscar betún, a buscar esta brea que luego vendían, y que bueno, también sabemos por los textos bíblicos que el arca estaba revestida de esta brea. Por otro lado hay también pues tradiciones y leyendas, como por ejemplo la de un holandés, Jan Janson, que en 1670, andando por aquellos lugares, curó de una herida a un monje de un monasterio que está allí en la ladera de la montaña de Ararat. Este monje, pues agradecido al holandés, le regaló un crucifijo hecho de madera, asegurándole que esta madera procedía del arca de Noé. Es decir, las leyendas de estos dos lugares, tanto la parte turca como la parte armenia, siempre han asegurado que allí estaba el arca, ¿no? Pero la pregunta, Manuel, sería, claro, ¿por qué no hay evidencias, digamos, por ejemplo, fotográficas de la inmensidad que tiene que tener ese artefacto que quedó ahí en las montañas después del supuesto diluvio? Pues porque a 5.000 metros de altura aquello está todo siempre rodeado de nieve, y además las expediciones que han intentado y que han logrado llegar al arca de Noé la han descubierto por alguna fractura de estos glaciares. En este caso, Ferdinand Navarra fue una persona que, bueno, en el año 1937 pertenecía a las fuerzas militares francesas desplegadas en Oriente Medio. Allí conoció a un armenio de nombre Ali, que fue el que le empezó a hablar de esta montaña, hasta que en el año 1952 realiza la primera expedición. Él llega a la cumbre de la montaña, pero no descubre absolutamente nada. En el año 53 realiza una segunda expedición a la montaña, y es en la tercera expedición, en el año 1955, cuando sube con su hijo Rafael a la cumbre. Allí se despliega toda una tormenta impresionante. Ellos tienen que meterse en una especie de agujero para poder pasar la noche. Por lo visto, la noche aquella fue espectacular, porque los dos abrazados intentando no morir por el frío. Bueno, a la mañana siguiente, cuando dan los primeros pasos, descubren en una de las grietas del glaciar algo que parece madera. Se descuelgan con unas escalas y unas cuerdas, y es cuando por fin llegan y tocan el arca, ¿no?, de lo que es la figura de una gran nave. Empieza con el piolet Ferdinand Navarra a picar el hielo donde estaba metido el arca, y descubre que tiene manufactura humana artesanal, es decir, que no es nada proveniente de algo y que está allí como puede ser un tronco de madera, sino que está pues lijada por muchos sitios, tiene encastres en forma de cola de minano, etcétera. Él entonces coge 4 trozos de madera, y cuando baja y cuando llega a Francia distribuye estos trozos de madera entre varios lugares, entre ellos a la Universidad del Cairo, a la Universidad de Burdeos, a la Universidad de París, y también se lo manda a Madrid, que es donde nosotros recuperamos la pista para conseguir un documento oficial firmado por un ministerio español con todas las garantías de haberse trabajado de una forma muy meticulosa, y efectivamente este es un documento que tenemos para evaluar un análisis realizado por personas especialistas que si queréis lo pasamos a comentar. ¿Qué dice ese análisis, Manuel? Estoy seguro que toda la gente está esperando. ¿Qué se dice de ese trozo que supuestamente llegó desde esa nave prodigiosa, ni más ni menos que a un ministerio en Madrid? ¿Qué se cuenta? Pues es bastante extenso. El informe está redactado el día 7 de abril del año 1956 por el ingeniero jefe de la sección de maderas, don Valentín Pérez Fraile, padre de la que actualmente ocupa el mismo puesto en este INIA, en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Entonces, resumiendo un poco, primero habla de lo que son las características físicas. Dice que el trozo de madera examinado presenta 2 zonas de consistencia completamente distintas. Por un lado, la externa aparece francamente alterada y fácilmente se desprenden con la uña pequeños fragmentos de tejido en principio de descomposición. Por otro lado, su interior presenta una madera dura y compacta,
compacta, de color negro, de fácil pulimento. La densidad de esta madera es de 1,1, es decir, es una madera que si la ponemos a flotar en agua, pues se hundiría. Del estudio de la estructura leñosa que se ha descrito, se deduce claramente que la madera estudiada pertenece a la especie Quercus pedunculata R, es decir, un tipo de roble. Por otro lado, la antigüedad de la madera dice que aparece la densidad de la muestra con un valor de 1, y como lo normal de la madera de roble está comprendida entre 0,8 y 0,85, es evidente que dicha muestra se encuentra en periodo de fosilización dentro de la fase lignito. El color, en el que ha influido indudablemente el elevado porcentaje de tanino propio de la madera de roble, confirma por su parte el estado anterior. Puede, por consiguiente, y atención a este dato, suponerse que la edad de la madera muestra presentada oscila alrededor de los 5.000 años. 5.000 años. Madre mía, algo espectacular y que imagino que motivó sus comentarios en su día para los propios analistas, ¿no? Y a día de hoy, Manuel, ¿qué tenemos en torno a las investigaciones? ¿Qué crees que se puede encontrar este grupo de soviéticos mezclando ciencia, mezclando investigaciones patrocinadas por ciertos canales de televisión? ¿Se pueden encontrar el arca en sí o van a encontrar restos? ¿O tú qué crees que va a ocurrir? Hombre, la prueba que esta tercera expedición de Ferdinand Navarra allí a la montaña del Ararat es auténtica, es que posteriormente, en el año 1969, se hace una expedición que se llama el SERC, en el que, Ferdinand Navarra aparece como guía de la expedición. Consiguen encontrar la misma nave allí a 5.000 metros de altura en el Monte Ararat y recuperar maderas mucho más grandes de las que se había traído en su viaje anterior. Esta madera es estudiada por Richard Bliss, que es profesor adjunto de ciencias de la Universidad de Wisconsin, haciendo una serie de estudios y con unos resultados también que son impresionantes. Por un lado, dice que la muestra de la madera navarra es un vaho natural y está impregnada de brea bituminosa. Dice que aquí se encuentra uno de los grandes enigmas que se han comentado un poco, porque la brea no está aplicada exclusivamente por la parte superficial exterior de la madera, sino que dice que la brea está presente en toda la madera, es decir, en la parte exterior y en la parte interior. Es decir, la única posibilidad de que se haya aplicado esta brea ha sido por presión. Pero claro, si ya es imposible o ya es bastante complicado el pensar cómo hace 5.000 años se hace un barco con unas dimensiones impresionantes y que además es capaz de surcar aquella tormenta apocalíptica, etcétera, también tecnológicamente cómo es posible aplicar brea con presión. Después el astronauta James Irving hizo analizar una muestra de madera recuperada también por Navarra por el profesor Knox de la Universidad de Georgia en el año 1985, y también dijo que todo lo narrado en la Biblia referente a cómo tenían que hacer el arca, cómo tenían que aplicar la brea, el betún, etcétera, para que fuera estanca y además no se produjera ningún tipo de intrusión del agua, etcétera, pues dice que se corresponde exactamente todo lo dicho en las escrituras bíblicas con los restos que se han encontrado. Es decir, la correlación directa del hecho histórico narrado en la Biblia para mí no ofrece la menor duda. Lo que pasa es que ahora las nuevas expediciones, las que se van a hacer, yo creo que lo único que van a hacer avalar todo lo que hasta ahora estaba un poco quizá en entredicho, pero por supuesto con las suficientes pistas como para pensar que estamos hablando de algo histórico. Bueno, desde luego no es poco, Manuel, no es poco que avalen y que la gente piense que esto no es un mito, sino que todas esas pruebas estaban detrás del trabajo de muchos aventureros, pues como tú. Yo solo te digo que trataremos el tema seguro en profundidad porque es apasionante, pero también es apasionante hacerlo desde donde estás, en ese lugar mágico, y yo espero, Manuel, que a ese cielo estrellado que ahora mismo estás viendo entre templos egipcios en el Nilo, pues le pidas que nos vaya todo muy bien, ¿no? Que vaya todo muy bien y que sea un año 2004 de mucho misterio y mucha paz, ¿no? Te lo deseo a ti, Kelly, y se lo deseo, por supuesto, a todos los oyentes de Milenio 3. Ojalá. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Arsenal de datos, ni más ni menos que desde el Nilo, en Egipto, sobre el Arca de Noé y el monte Ararat. Todo un desafío, sin duda estaremos muy atentos a esa expedición y un montón de amigos que se quedaban sorprendidos con toda esta historia, ¿no?
Sí, como Fran de Murcia, que nos decía, el arca de Noé tendría que ser muy grande para que cupiesen todos los animales. Feliz Navidad. Pues sí, además es que tiene unas dimensiones, las he dado antes, bastante grandes. Hola Iker, Carmen, Katia, feliz Navidad desde Suiza. José Muñoz, que además hay que agradecerle que ha mandado una invitación para ese parque. Interlaken, ¿no? Exactamente, nos ha llegado, José. El parque del misterio temático que está haciendo precisamente Eric von Daniken. Menuda audiencia. Muchas gracias, amigo. También nos preguntan qué hay de esa teoría que sitúa el Arca de Noé en la Sierra de Aras, en Lucena, Córdoba. Un saludo desde Andalucía. Parece que es eso, una leyenda, pero que no hay que dejar de darle importancia porque la leyenda es cultura también. Pili de Sierra de Zaragoza nos dice: a vosotros os hubiese querido tener de profesores y no a los que tuve. Sois los mejores y espero que estéis mucho tiempo en antena. Bueno, por lo menos intentamos aprender todos y nosotros sobre todo de vosotros, de vuestras sugerencias, de vuestros datos. Por ejemplo, nos preguntabais mucho sobre la Biblia, ya no arqueología pura y dura, sino extraños acontecimientos. Daría, como siempre, es mi eterna cantinela, ya lo sé, soy muy pesado en ese aspecto, para un programa. Luces sobre los cielos de las Sagradas Escrituras. Hay un episodio, sobre todo, la visión del profeta Ezequiel, que hemos querido recordar en esta noche tan especial, en estas fechas tan especiales. Escuchamos ahora a nuestro compañero Carlos Barroso. La presencia de extraños artefactos voladores en los pasajes de la Biblia han estimulado la imaginación y creencias de muchos estudiosos que han creído ver en ellas la presencia de una tecnología avanzada en la antigüedad. La visión del profeta Ezequiel o la gigantesca explosión que observó la mujer de Lot son para muchos especialistas la evidencia de que hace 2000 años hubo alguien, además de las fuerzas divinas, que nos vigilaba atentamente desde los cielos. Un momento bien conocido por todos los que han leído las Sagradas Escrituras. A mí me gustaría recordar, en parte, tan solo en parte, el texto exacto que dejó el profeta Ezequiel de su visión, porque ha hecho correr ríos de tinta, y vamos a volver a conectar, parece mentira, con Egipto, por tercera vez, porque allí está ni más ni menos que nuestro amigo Javier Sierra, y todos en puntos separados, que nos va a hablar de lo que llegó a hacer la NASA en torno al testimonio de Ezequiel. Hay cosas asombrosas y, como decíamos antes, simplemente aprendemos juntos, aprendemos todos juntos. El profeta Ezequiel, Sagradas Escrituras, decía lo siguiente. Lo leo textual, por lo tanto hay alguna especie como de una formación de palabras, repeticiones, pero que son supuestamente de Ezequiel. Sucedió en el año 30 del mes cuarto. Estando yo cerca del río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Vamos a ver ahora cómo describía Ezequiel a ese Dios. Vi que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube redonda con fuego envolvente. A su alrededor un resplandor y en medio de ella la imagen de 4 seres que creo vivientes. Y este era su aspecto. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de los pies era como la planta de pie de un becerro. La esfera de luz, la bola de luz, bramaba con un gruñido profundo. Por debajo de sus alas, de los 4 lados, tenían manos de hombre y se juntaban uno con otro. El aspecto que yo vi de Dios era como un carbón de fuego encendido, como la visión de hachas que andaban vivientes. De aquella esfera salían relámpagos. Sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una extensión en forma de cristal maravilloso. Y por debajo de ese cristal, el fuego y los cuerpos derechos. Estos cánticos de Baraka, otra de las músicas que hoy sorteamos en ese CD, a todos los amigos que nos ponen Jorge Martínez y Jairo Águila, nos pone el vello de punta, nos traslada casi a ese lugar, a esos desiertos donde Ezequiel se encontró con algo en el mes cuarto del año 30. Se ha dicho mucho, Carmen, de Ezequiel, de su visión, pero tú sabías que incluso la NASA, nombres, apellidos, ingenieros, llegaron a hacer un artefacto en torno a ese testimonio, que es muchísimo más largo, por supuesto. Sorprende que haya cristal, fuego, cabezas, seres unidos. Claro, ¿cómo describiría uno algo extraño? Para él era Dios, quizá era Dios, no lo sabemos, ¿no? Pues la verdad es que no conocía nada de esta historia y me ha dejado sorprendida. Sabía de la visión de Ezequiel, incluso también se hablaba en las Sagradas Escrituras de un carro de fuego, pero lo que es el cristal y menos que la NASA esté detrás de la historia de la visión de Ezequiel. Estuvo, por lo menos hizo un proyecto con un ingeniero y pasaron
a la paleta y a la pantalla la descripción exacta con medidas. ¿Sabes quién nos lo va a contar? Ya lo intuyes, ¿no? Me lo puedo imaginar. Javier Sierra, en El Cairo. Javier. Bueno, que no cabe ninguna duda. Es decir, el profeta Ezequiel, efectivamente, junto al río Quebar en Babilonia, durante el exilio del pueblo elegido en esas tierras, observó algo que él trató de describir de la mejor manera posible con sus palabras. En el libro primero de Ezequiel describe precisamente un vehículo de proporciones muy extrañas, movido por 4 querubines, que podrían traducirse bien como motores, y que en un momento determinado, en 1974, ese pasaje del profeta Ezequiel fue examinado por un ingeniero de la NASA llamado Joseph Blumrich. Este hombre, incrédulo ante los que decían que la visión del capítulo 1 del profeta Ezequiel correspondía a un vehículo espacial o a una especie de nave tripulada, pues llevó la descripción en palabras de la época del profeta Ezequiel a la tabla de dibujo, a la mesa de dibujo, y descubrió una cosa sorprendente. Llegó a la conclusión de que aquello que describía el profeta era una suerte de helicóptero propulsado por 4 rotores, e incluso él llegó a patentar una rueda multidireccional para que se empleó después en ese periodo, en las misiones Apolo, precisamente a raíz de la lectura del libro de Ezequiel. Alucinante, Carmen. El proyecto Blumrich, ese ingeniero de la NASA que participó en los proyectos Apolo y que quiso recrear lo que vio Ezequiel. Es absolutamente maravilloso. Pero nos vamos de un objeto recreado por la NASA en torno a una visión de un profeta a otro objeto. Estamos haciendo todo un recorrido maravilloso por la arqueología bíblica, daría para mucho más, pero al 7640 con la palabra milenio nos lo pedíais. Arca de la Alianza, vamos con él. Según los estudiosos, hacia el año 1400 a.C., Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos en el monte Sinaí y le dijo que construyera un arca para guardarlos allí y a través de ella poder conversar directamente con él y su pueblo. Se trataba de un cofre de acacia y, según el capítulo 37 del Éxodo, era de 2 codos y media de larga, 1,5 de ancha y 1,5 de alta, recubierta de oro por dentro y por fuera. También estaba adornada por 2 querubines y era transportada con 2 grandes palos. En el Antiguo Testamento se menciona más de 200 veces y 2 en el Nuevo Testamento. Según el Evangelio de Lucas, el arca contenía 3 cosas: los 10 mandamientos, el maná y el bastón del sacerdote Aarón. El cofre era una manifestación física de la presencia de Dios. Se recurría a sus poderes en tiempos de guerra. Josué consiguió abrirse paso en las aguas del Jordán al tocar estas con el arca, pero solo podían entrar al recinto donde se guardaba aquellos que fueran puros de corazón. Durante mucho tiempo este objeto estuvo situado en el Sancta Sanctorum del Templo de Salomón en Jerusalén. Cada historia un mundo, el Arca de la Alianza. Haremos un programa de qué expediciones ha motivado el Arca de la Alianza, por ejemplo entre los nazis. Nos vamos a quedar muy sorprendidos y para dentro de poco, nos lo pedís también. Le preguntábamos a Javier, desde el Cairo, la descripción exacta de este Arca de la Alianza, de este objeto mítico y misterioso. Bueno, pues el Arca de la Alianza es el gran objeto citado por la Biblia que buscan todos los egiptólogos y arqueólogos del mundo. Y digo bien lo de egiptólogos porque uno de los lugares donde se ha buscado también el Arca de la Alianza ha sido precisamente aquí, en las riberas del Nilo, sin ningún éxito hasta la fecha, también hay que decirlo. El Arca de la Alianza es ese objeto que ordenó construir Yahvé a Moisés, dándole las medidas exactas que debía tener la caja de madera de acacia, que debía contener las tablas de la ley, y la vara de Aarón con la que Moisés encontró agua en medio del desierto, pero que en un momento determinado se pierde en época ya de Salomón, porque se construyó el templo de Salomón precisamente para albergar de manera permanente ese objeto, por otra parte peligrosísimo, un objeto al que nadie podía acercarse sin poder o sin sufrir las terribles consecuencias de lo que parecía más un arma que no un objeto de veneración. -5, aquí estamos, en vivo, 8,1 grados en la Gran Vía, y nosotros hemos viajado al Cairo, al norte y al sur de Egipto. Hemos comprobado que hay otras tumbas de Jesús de Nazaret, hemos escuchado los últimos testimonios científicos, entre ellos en el Ministerio de Agricultura y el CSIC, sobre piezas que parece que podrían provenir del monte Ararat y del Arca de Noé. Hemos comprendido algo más a Ezequiel y su visión, y encima
hemos sabido qué es el Arca de la Alianza. No está mal. Por supuesto que volveremos sobre estos temas. Y por supuesto, incluso si nos quedan cosas en el tintero, tenemos, por ejemplo, astroarqueología, o arqueología bíblica, mejor dicho, en España. Investigaciones de Mar Rey sobre el Grial en Burgos. Mañana tenemos programa. Y ahora mismo vamos con vosotros. Y además así Katia nos recuerda qué programas tenemos. Katia Rocha, menudos viajes, aunque sea a través de las ondas. Qué envidia. Bueno, mañana volvemos, de 10 a 11 de la noche, curiosidades de la Navidad, muy interesante. El primer mensaje que te voy a leer, uno muy bonito. Sandra es una niña de 10 años. ¿10 años? 10 años, fíjate, casi todas las noches escucho Milenio 3 y me gustaría que hicierais un programa sobre duendes y hadas. Bueno, es que hay que cumplirlo, Por supuesto, Sandra. Vicente nos dice, vuestros últimos programas me parecen excelentes, excelentemente documentados. Un abrazo de Vicente. Bueno, para eso tenemos al equipo de producción, al equipo de documentación y a todos para que os sentéis orgullosos y por lo menos, como siempre, tengáis todos los datos encima de la mesa. David Conde nos dice, personalmente no creo en nada de lo que dice la Biblia, es demasiado fantasioso. ¿No habéis pensado que todo es mentira y que incluso ni ha existido? Yo es que ya no sé ni qué es mentira ni qué es verdad. Solo sé que, bueno, que hay cosas muy interesantes y que son dignas de ser contadas. Tomás de Valencia dice, Noé es considerado el primer marino cristiano. La fecha que dice la Biblia en la que posó el arca es 16 del 7. Es la Virgen del Carmen, patrona de marineros. Curioso. ¿Te parece, Katy, que vayamos, por si acaso se nos olvide, con los ganadores? Sí. Álvaro de Navia dice, voy a releer la Biblia y los evangelios apócrifos. Me gusta que me hagáis pensar y reflexionar. Gracias. Ese se lleva un CD, ¿no? Ese un CD con las músicas del programa. Qué suerte. Por cierto, que evangelios apócrifos, que es un tema que tocamos el año pasado, la Navidad pasada, los textos que la Iglesia dijo que eran prohibidos y que son más voluminosos que los propios evangelios canónicos. Volveremos a hacer un especial. Rosana de Mallorca, alucino con vuestro programa, estoy de acuerdo, no es misterio, es cultura. Y el otro ganador es Marcos de Astorga, estudió COU, no tenía claro que iba a estudiar, pero desde que os escucho quiero estudiar periodismo y ojalá algún día trabaje con vosotros. Bueno, pues mucha suerte, compañero. Domingo Buiza de Gordon, León, dice, os felicito por vuestro programa, a ver si habláis del trozo de la cruz que hay en Potes, Santander. En Potes, Santander, es que curiosamente los oyentes nos dan muchas de las pistas. Por ejemplo, ¿sabéis que al 7640 nos escribió un muchacho de Ledesma, si no recuerdo mal, Salamanca, que nos hablaba de en una iglesia se rinde culto, por lo menos, se rinde culto a los que decían que eran los restos de los 3 pastores que adoraron a Jesús. Es decir, España está llena de leyendas y de mitos que, desde luego, van a tener que ser investigados. Manuel Alcañite, Teruel, dice, Jesús era Cristo, esto es Espíritu Santo. Al morir Jesús, la carne y el espíritu se transformaron en energía y cambió de plano físico. Bueno, puede ser, quién sabe. José dice, no sé qué teoría será la buena, yo quiero creer en el Jesús del caballo de Troya, no creo en un representante de Dios en la tierra. ¿Cuándo un programa de la Iglesia? Y otros oyentes nos piden no programas solo de la Iglesia cristiana, sino que hagamos también de la Iglesia musulmana. También está bien. De la Iglesia, no de Oye, misterios del islamismo, ¿está bien eso también, Carmen? ¿Alguna cosa más para despedir? Bueno, pues para despedir, por ejemplo, tenemos otro que dice, si lo vuestro sí que es sobrenatural, los días de Nochebuena y Nochevieja haciendo radio en directo. Que lo diga Mariano Revilla, Eso, nada. Nosotros gustosos para eso estamos, para estar con todos vosotros. Y también dar las gracias a Mamen, que nos dice, os merecéis lo mejor, tanto trabajo para deleitarnos a todos, a los que nos interesa que nos estimulen con temas apasionantes. Gracias y felicidades. Bueno, pues mañana, Carmen, nos queda, nació Jesús exactamente el 25 de diciembre, que era la estrella de Belén, un montón de cosas, y si podemos nos iremos de excursión por esos puntos de España donde quedan reliquias. La Navidad con Milenio 3, y en Nochevieja resumen, y en Reyes programa sorpresa. Así que bueno, si sobrevivimos estaremos gustosos de daros toda la información. Un abrazo, seguís con la cadena SER.